espera que le agradezcan. You need to get this into your hearts and into your minds. Usted necesita que esta palabra entre a su corazón y a su mente. Because you see, in war, God has to permit you to suffer. Usted ve, en la guerra Dios tiene que permitirle a usted sufrir. And if you don't think God has the right to permit you to suffer, then you're not a soldier. Y si usted piensa que Dios no tiene el derecho de permitirle a usted sufrir, entonces usted no es un soldado. When the President of the United States sent soldiers over to Afghanistan and Iraq, he knew that some of them would be killed. Cuando el presidente de los Estados Unidos envió soldados a Afganistán y a Irak, él sabía que muchos de ellos iban a morir. And the problem is, Y el problema es, the Democratic Party of the United States el Partido Demócrata de los Estados Unidos is so weak es tan débil that they think you can fight a war without anyone getting killed. que ellos piensan que usted puede pelear una guerra sin que nadie muera. And as soon as someone begins to get hurt and to get killed, they say, "Oh, stop the war." Y de tan pronto alguien empieza a estar herido o a morir, ellos piden paren la guerra. And the problem is that's the way it is with us Christians so much of the time. Y el problema es que esa es la misma manera que sucede con los cristianos en muchas ocasiones. As soon as we begin to hurt, Tan pronto comenzamos a estar heridos, as soon as we start to suffer, tan pronto comenzamos a sufrir, we say, "Oh Lord, stop the war." le decimos, Señor, para la guerra. He cannot stop the war. Él no va a parar la guerra. This war is going to continue until the very end. Esta guerra va a continuar hasta su final. You must understand that suffering is part of being a servant of Jesus Christ. Usted tiene que entender que el sufrimiento es parte de ser un siervo de Jesucristo. Not very many people are going to stand up here and tell you this. No mucha gente se va a parar aquí a decirle esto. Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Have you wondered why? ¿Se ha preguntado por qué? Because it doesn't bring in big love offerings. Porque no les da muchas ofrendas grandes. It's not popular teaching. No es una enseñanza popular. But I am telling you the truth. Pero yo les estoy diciendo la verdad. You will suffer when you are a soldier. Usted sufrirá cuando es un soldado. Jesus Christ said, Jesucristo dijo, en este mundo you will have tribulation. usted tendrá aflicción. And that means you. Y eso significa usted. And that means me. Y eso significa yo. We will have suffering. Tendremos sufrimiento. And you must set your mind Y usted debe establecer su mente that you are only doing what a servant should do. que usted solo está haciendo lo que un siervo haría. Now, there is one huge reason for defeat, and that is because we expect rewards. Ahora hay una razón enorme para que seamos vencidos y esa es que estamos esperando una recompensa. And when God does not give us what we want, Y cuando we Dios- become angry with God. Cuando Dios no nos da lo que queremos, nos molestamos con Dios. And then we try and make God change his mind. Y entonces tratamos de hacer a Dios cambiar de opinión. Now let's turn and let's look at a perfect example of this in God's word. Ahora vamos a ver un ejemplo perfecto de esto en la palabra de Dios. And it's found in 1 Kings Y se encuentra en Primera de Reyes, chapter 13. capítulo 13. Is there anyone in here that does not speak Spanish? ¿Hay alguien aquí que no hable español? Anyone? ¿Alguien? Only me. Solo yo. Okay, I'm going to ask you, in order to save time, to simply read it in Spanish, and I'm not going to read it in English. Okay, Okay? yo lo voy a leer en español solamente. So let's read 1 Kings chapter 13, verses 1 through 10. Okay, Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 10. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová,
He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Now this was a huge test. Ahora, esto fue una prueba enorme. This prophet, Este profeta, this man of God, este hombre de Dios, he knew when he went to prophesy against the king that the king would probably have him killed. él sabía que cuando él fuese a profetizar contra el rey, que probablemente el rey lo haría matar. You see, King Jeroboam had no right to make an offering on the altar. Usted ve, el rey Jeroboam no tenía ningún derecho de hacer una ofrenda en el altar, Because he was not a priest. porque él no era un sacerdote. But he was not offering to the true Jehovah God. Pero él no le estaba ofrendando al verdadero Dios Jehová. He was making an offering to a demon spirit. Él estaba ofrendando a un espíritu demoníaco. And when he stretched out his hand to have the prophet killed, God intervened. Y cuando él extendió su mano para hacer matar al profeta, Dios intervino. Now that prophet did not get to where the king was in a comfortable air-conditioned car. Ahora, ese profeta no llegó a donde estaba el rey en un automóvil con aire acondicionado muy cómodo. He had to walk Él tuvo que caminar a long ways muy largo camino through the dust and the heat. a través del polvo y el calor. And he was tired Y estaba cansado and hungry y tenía hambre and thirsty. y tenía sed. And the king Y el rey. invited him to come to his palace. Y el rey lo invitó a venir a su casa. But the prophet said, "No, I must obey the Lord's command." Pero el profeta dijo: no, yo debo obedecer el mandamiento de Dios. That was a big test. Eso fue una prueba enorme. If you were invited to go and have dinner with, what do you have, a president or a prime minister down here? Si ustedes le invitaran a cenar con, ¿qué tienen ustedes? ¿Un presidente, un primer ministro? Un presidente. President. If you were invited to go and have dinner with the president, wouldn't you be honored? Si ustedes fuesen invitados a cenar con el presidente, ¿no estarían honrados? Of course you would. Claro que sí. That would be something very exciting and very pleasant to do. Eso sería algo muy excitante y placentero de hacer. But this prophet turned it down. Pero este profeta no lo aceptó. But now let's look and see what happened next. Ahora vamos a ver qué pasó luego. The prophet obeyed the Lord. El profeta obedeció a Dios. And Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces él dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole:
Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde